Colombianos, el presidente Gustavo Petro dejó en total evidencia al gobierno anterior de Iván Duque y todos sus funcionarios y bodegueros que salieron a defenderlo por el accidente del avión Hércules, donde fallecieron 69 uniformados, miembros de la fuerza pública, entre ejército, fuerza aeroespacial y policía. Una tragedia terrible para este país que hoy nos enluta y por eso el presidente tomó esta decisión. Sin embargo, también quedaron en evidencia por el negocio que tenían con el sector militar y que hoy el país debe conocer y que Petro lo sacó a la luz pública. Dijo el presidente: he decretado 3 días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 23 de marzo. Las banderas izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo. Se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país. Hace muchísimos años Colombia no tenía una tragedia tan grande en un accidente de este tipo o que tuviera que ver con los militares, o una tragedia de este nivel. 69 personas, 69 jóvenes empezando a vivir, que fallecieron en este accidente, aumentando la tragedia sobre lo que informábamos ayer cuando el presidente tenía otro dato, o los datos preliminares de lo que estaba pasando. Tristemente, prácticamente la mitad de las personas que iban en el avión fallecieron, poco más de la mitad. Y ese fue el informe que nos dio las fuerzas militares. Oficialmente iban a bordo 126 personas. 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial, 113 militares del Ejército y 2 miembros de la Policía. 57 resultaron heridos. Evidentemente hay personas todavía en estado grave, en UCI, pero 57 alcanzaron a salir. Hay relatos de uno que otro militar que ha dicho cómo logró escapar y que en el momento en que logra escapar explota la munición que llevaban ahí en el avión y se enciende el avión también. Entonces, una situación difícil que enluta a todo el país. En medio de todo eso, hay gente que dice, bueno, evidentemente, y yo soy uno de esos, esto no se puede usar para hacer la política o campaña electoral, porque primero hay que solidarizarnos con la familia, estar con ellas en su dolor, el dolor que deben estar sintiendo madres que esperaban a sus hijos que iban de descanso este 23 de marzo. Para hacer campaña no, pero sí hay que empezar a revisar las causas, porque si no miramos las causas, los culpables y por qué razón pasó esto, puede volver a pasar. Y aquí probablemente hay unas causas que eso sí nos lo debe dar es la investigación que se está haciendo entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana junto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que fueron los que regalaron esta chatarra al país. El presidente decía: en el año 2020 compraron una chatarra y se cayó. Vamos a ver por qué. Ese avión, el Hércules. Y el presidente habla de compra, porque básicamente esto es comprar el mantenimiento. Ese tipo de aviones nos los regala, entre comillas, Estados Unidos y hasta Europa. Eso lo decía, mejor dicho, llena de felicidad Marta Lucía Ramírez, que nos regalaban chatarra. Y que eso era lo mejor, decía ella. No lo regalan. Sin embargo, ahí lo que estamos comprando es el mantenimiento, que eso sí nos cuesta a los colombianos, y por ser aviones que tienen 40, 30, 50 años ya de uso, entonces el mantenimiento es cada vez más costoso. Y ahí es donde está el negocio. Y eso Petro se los ha sacado a todos estos funcionarios de Duque, que qué curioso, cuando se da el accidente salen todos ellos. Personajes que ya son irrelevantes para este país, que no tuitean o hacen un comentario hace meses, aparecieron mágicamente a hacer comentarios. Claro, ellos sabían de qué se trataba este accidente, quién compró el mantenimiento de esos aviones básicamente, qué negocios hay. Porque es que las fuerzas militares en Colombia o la guerra, eso es un negociazo. Y le daban chatarra a los militares. Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras, pero compran pura chatarra corrupta para la guerra. ¿Por qué no compraron un avión nuevo? Así como compran sus autos y sus apartamentos. Y si el mantenimiento es tan costoso, ¿por qué no buscar los recursos mejor para ir revisando a ver qué elementos se pueden cambiar en Colombia y que el mantenimiento sea mucho más barato, pero que dé seguridad, porque son nuevos para los militares?
Nunca lo hicieron. Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria. Quiero que el ministro de Defensa y de Hacienda reúnan el CONFIS y el COMPES para la compra de armamento que he pedido desde hace un año. La guerra es un negocio y por eso quieren prolongarla. El narco les da la excusa, pero los que mueren son los jóvenes hijos del pueblo. Ningún general debe tomar un peso de comisión por la compra de armas para defender el pueblo. El verdadero guerrero no debe tener codicia en el corazón. La orden es no obedecer a codiciosos. Con la vida no se hacen negocios. Con la vida del guerrero no se hacen ganancias privadas. Los negociantes de la muerte son vampiros ajúas y chifos. La vida de un hombre adolescente es muy valiosa porque es un procreador y un cuidador de la vida. Que la luz de mis jóvenes que murieron se alce hasta las estrellas. Ad astram, dijo el presidente, pero esto fue confirmado además por el mismo ministro de Defensa, que indicó algunos datos que todos estos funcionarios y uribistas omiten. Durante el gobierno del presidente Petro se ha fortalecido el pie de fuerza de las fuerzas militares y de la policía. Ojo a este dato. En el gobierno de Petro aumentó 7% el pie de fuerza, es decir, el número de miembros de la policía y del ejército. Sin embargo, en el gobierno de Iván Duque disminuyó 11% y en el de Santos disminuyó 4%. Petro fue el único que logró aumentar el pie de fuerza de esos dos mandatarios en comparación con esos dos mandatarios, además por los beneficios que hoy tiene económicos, entre otros, ser parte de la fuerza pública. Antes era irse a arriesgar la vida y ya, no más. Se asignaron 3,7 billones de pesos para inversión en 2026, lo que representa un aumento del 47% frente al 2025, una de las cifras más altas en las últimas décadas. Se les aumentó la bonificación, 1.750.000, pasaron de 300.000 a esa cifra. Por primera vez en décadas se alcanza el 100% de la incorporación de soldados regulares en el ejército. Se contrató una capacidad de superioridad aérea por 16,5 billones de pesos, que era la compra de estos nuevos aviones para reemplazar los viejos Kafir. Y vamos a tener superioridad aérea con modelos nuevos durante 40, 50 años. Ya se está adelantando el proyecto de escudo nacional antidrones, se fortaleció la capacidad de la industria de defensa, se construyó el buque más grande en la historia de Cotecmar y avanzamos en la construcción de una fragata. Igualmente estamos logrando la autonomía en armas con el fusil colombiano y blindados en Indumil, drones en la SIAG y antidrones en Codaltec, entre otros. Eso nunca se había visto. Todo era recibir chatarra y hacer negocio con la vida de los soldados. Eso era lo que tenía el uribismo. Hoy se está viendo otra fuerza pública y lo que falta, porque hay que depurar ahí, es la corrupción. Se avanza en la estructuración de un COMPES para la modernización de armas, una decisión que debió adoptarse con mayor empeño en gobiernos anteriores, pero frente a la cual hoy existe plena determinación de Petro, que nunca hicieron esos sinvergüenzas y que andaban diciendo ya, exfuncionarios de Duque, ¡ay! Pero es que las capacidades de aviación y movilidad terrestre están por debajo del 30%. ¡Ay! Es que le redujeron el presupuesto al sector defensa. ¡Mentira! No se redujo el presupuesto. De hecho, es uno de los presupuestos más altos en la historia de este país. Este año la inversión, que era lo que comentaba el ministro de Defensa, solo en inversión se creció un 47%. Y manteniendo el presupuesto aumentado de manera constante, manteniendo la participación promedio de 3,3% del PIB. O sea, se ha mantenido. Lo que pasa es que siempre se necesita más recursos que todos estos sinvergüenzas han bloqueado. Dice Daniela, que fue viceministra de Defensa, no solo el presupuesto ha aumentado, en especial el de inversión, sino que además es falso que las capacidades aéreas de las fuerzas militares estén al 30%. Hay una flota de helicópteros que ha presentado problemas de mantenimiento, nada más y nada menos porque son rusos. Y resulta que si usted hace negocios con los rusos, pues aparecen los amiguitos del uribismo, es decir, los gringos, y te meten una sanción económica. Y te joden si haces el negocio para el mantenimiento de los helicópteros rusos. O sea, los mismos uribistas, por lo que han hecho históricamente y lo que han apoyado históricamente, son los que, por ejemplo, nos tienen en ese problema en cuanto a los mismos helicópteros. También dijo el presidente, porque pues periodistas estaban diciendo, oiga, presidente, el Hércules que se accidentó hizo parte de un lote de 3 aviones donados por Estados Unidos, que llegaron en 2021. Tampoco eran chatarra, ¿cómo se le ocurre? Hacían parte de este programa que existe en muchos países donde Estados Unidos le regala chatarra militar a países socios para que uno esté agradecido toda la vida. Y entonces dicen, no, ¿cómo? Eso no era chatarra. ¿Cómo va a decir eso, señor presidente? Asegura este periodista. Imagínense